Yo soy Mercedes Coro Sandoval y soy la persona que está a cargo de este programa Historia Cultural de Cuba. Las razones de este programa son varias. Una de ellas es tratar de reavivar algunos de los valores de la cubanía que son comunes para los cubanos que estamos en las dos orillas, en la orilla fuera de la isla y aquellos cubanos que están en la isla. Tenemos muchos valores en común, pero lo más importante es hacernos sentir cómodos y orgullosos de ser cubanos. Bueno, ya yo soy un cárcamo de 51 años, de vez en cuando me doy 4 tragos y bailo un guaguancó de 3 pares, pero bueno, ¿por qué me siento orgullosa de ser cubana? Yo me siento orgullosa de ser cubana porque yo de niña le estaba contando aquí a los muchachos que están aquí conmigo en este programa hoy, que yo de niña presencié cosas que me hacían sentir muy bien. Presencié a Ingrid Bergman bailando con Humphrey Bogart, en una película más romántica de esa época, Casablanca, un bolero. Es verdad que lo escribió un mexicano, pero el género era cubano. Yo me acuerdo de, como niña, ¿verdad? Todo el mundo bailaba 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. La conga llegó a ser absolutamente universal. También me acuerdo de niña como uno de los héroes de la televisión norteamericana era Desi Arnaz, simpático, siempre gracioso, que se llevó a la mujer más codiciada de los Estados Unidos, la pelirroja más linda. Esa mujer lo adoraba. Y él era un bocón cubano que tú no tienes una idea. Y en cierta forma nos abrió el camino a los que veníamos exiliados a ser bienvenidos en los hogares americanos, cosa que no fue fácil. Pero yo creo que lo más importante es que presencié lo que en mi opinión, puedo estar muy equivocada, es el enjundio de la cubanía, que es la criollez. Es la mezcla de distintas tradiciones culturales, primordialmente españolas, de distintas partes y provincias españolas y africanas. La contribución africana no es contribución, es elemental, esencial, de distintas tribus africanas, francesas. El impacto de la cultura francesa, sobre todo en el área de donde yo vengo, de Oriente, es increíble. La norteamericana, con todos sus defectos, la practicalidad, el gusto por la comodidad, el asunto de, ¿cómo se llama? De los zapatos de tenis. A mí hay muchachos, los estudiantes que me dicen, ay, doctora, si la cultura, los americanos no tienen cultura, digo, bueno, pues mira, quita el aire acondicionado, quita la servilleta higiénica, quita todo los tipos de cosas que han inventado contra las pestes y dime si tú quieres vivir en esa sociedad. Yo les estoy sumamente... No habrán tenido una Mona Lisa, pero carimba, me han hecho la vida mucho más cómoda y más feliz. Hoy se trata de hablar de la música cubana, que quizás es el área donde nosotros hemos contribuido más a la alegría del mundo. Acuérdense de que Cuba lo que vendía era alegría. Los cubanos lo que tenían era, como dijo la personaje más importante, Cecilia Valdés, alegría de vivir. Oye, vaya. Y los americanos lo pusieron en su constitución, el Pursuit of Happiness. Y eso ha sido esencialmente la semilla de la criollez, sacarle a la vida todo lo que pueda dar, sin tener necesidad de hacerle daño a nadie. Todas estas cosas terriblemente dogmáticas y rígidas, intolerantes de los últimos 50 y pico de años es ajena al enjundio de la cubanía. La cubanía es sincretismo, es la criollez, la mezcla de todas las culturas y de conseguir que una cultura te influencie y hacerla, coger esa influencia y hacerla mejor. Hoy tengo el gusto de presentar a 2 artistas cubanos mucho más jóvenes que yo, una generación o 2 más jóvenes que yo, y eso me da mucho gusto. Después, en otro programa, voy a presentar algunos más. ¿Por qué? Porque mientras esté viva la tradición musical cubana, Cuba está viva. A Cuba no la puede matar ningún dictador, señores. Lo que puede crear es modelos malos que nos estanquen, pero la creatividad no.
Y este programa, dirigido por una loca suelta que soy yo, está más que nada dirigido a tratar de extraer de los cubanos esa esencia de tolerancia, de reír, de ser optimistas, más que nada, ante todas las adversidades. Y hoy vamos a hablar de la música cubana, ya lo hemos hecho antes. Pero caramba, yo pertenezco a una sociedad que ha dado al mundo 8 o 10 géneros universales. ¿Qué sería el mundo sin la rumba, chicos? Dime qué cosa es el mundo sin una conga, por favor. ¿Qué es lo tuyo? Y si la cosa es cosa romántica, después le metemos tremendo bolero. Y después le copiamos un poquito a los americanos y metemos un feeling. Somos unos leones, perdón. No lo tomen a mal, estoy bragging. Me estoy poniendo vieja, vaya. Yo me acuerdo que yo salía a la calle siempre a cantar lo que estaba de moda, lo cantaba todo el mundo. Yo recuerdo que en mi casa, mi papá, si la comida estaba buena, cantaba. ¿Verdad que cantaba ópera? Pero no importa, cantaba. La cocinera cantaba, el vecino de atrás cantaba. Oye, aquello era un canturreo total. Y la gente le gustaba vivir la música. Todo el mundo se sabía la última tonada. Y ahora vamos a traer a estos muchachos cubanos que son pianistas. Gracias a Dios. La cultura musical en Cuba ha cambiado un poco, pero indudablemente en Cuba todavía se entrenan muy buenos pianistas. Nunca olvido que de niña yo venía de la escuela elemental en Baracoa Oriente, el final del mundo, pero anyway, y venía a almorzar a mi casa. Y cuando salía de mi casa al colegio, y por mi madre, que eran 3 cuadras, y todas eran taca, 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 tan, tan, todas las muchachas tocando, ¿cómo se llama? Practicando el piano. Eso era parte de la cultura cubana. Y vamos a empezar con el siglo XIX, resaltando aquellos compositores cubanos y ejecutores pianistas y músicos en general que le han dado a Cuba tan buen nombre. Escuetamente, hasta el siglo XIX, no hay esencialmente digamos, la semilla de la semilla no, el fruto de la cubanía. El siglo XIX es el siglo cubano. Se debe a muchas cosas y ellos lo van a resaltar, la parte musical. Más que nada una cosa, Cuba en el siglo XIX deja de ser una colonia pobre, pobrísima, tan pobre que la administración del gobierno lo pagaba México, porque Cuba no producía lo bastante. Y se convierte en una colonia tan rica que se empieza a crear una clase profesional alta. Tuvimos hasta nobleza, 94 títulos nobiliarios, con lo que nos encanta a los cubanos todo ese brete. Pero esa gente no son los pobres, los que son los grandes sponsors de toda esta gente que van a venir del extranjero a enseñarle a los cubanos los géneros musicales que imperaban en Europa. Muchas gracias, ¿verdad? O sea que se va a convertir en un país de inmigración. El siglo XIX es un país donde van a venir inmigrantes de todas partes. Van a seguir viniendo de España, pero van a venir muchos españoles del norte, catalanes, que les gusta mucho la música, vascos, gallegos, sal corriendo, ¿cómo se llama? Asturianos. Van a seguir viniendo los isleños y van a venir gran número de negros, sobre todo del área que ahora le decimos Nigeria, los Yoruba. Van a seguir viniendo congos, van a venir hasta yucatecos, van a venir chinos. Oye, Cuba y va a tener lugar ese proceso de sincretismo que es la criollez, que es coger de todo el mundo algo y hacerlo un poco mejor. Eso se ve todavía hasta en los santos afrocubanos. Changó llega a Cuba y prueba manzana y dice, esto es mío. Después viene Ochum para el exilio y probó el kiwi y dijo, esto también es mío. O sea, nosotros somos una cultura de gente que absorbemos características culturales de otras etnias y las superamos. Dios quiera que este programa y mucho como esto sirvan para emular, para convertir un país en emuladores en vez de envidiosos. Así que con mucho gusto les voy a presentar a mis primeros invitados. Aquí tengo a esta pianista cubana que está también media tocada, que viene de Nueva York, ¿okay? Y se dedica también a conservar
las cosas de los cubanos. Ella y su compañero van a ejecutar algunos números, ¿verdad? Así es. Así que te doy la batuta y presenta a tu amigo. Pues, esto es otra cosa, este programa se está poniendo en algo. Ahora tenemos hombres buenos mozos y jóvenes. ¿Tú me entiendes? Esto no puede ser nada más que viejo cañengo de Versalles. No, ahora estamos en algo. Así que dale. Bueno, pues buenas tardes, doctora. Muchas gracias por invitarnos aquí a mi colega y amigo que llega desde Madrid, Alberto Joya. Mi nombre es Mirta Gómez. Yo vengo entre Londres y Nueva York. Y efectivamente mi trayectoria ha sido más estadounidense. Yo salí de Cuba muy chiquita, empecé el piano con mi madre, pero mis estudios, ya entrenamiento, ha sido más bien en Estados Unidos, el Conservatorio de San Francisco, California, Juilliard School en Nueva York y también una escuela en Suiza. Aquí le dejo la palabra a mi colega y amigo Alberto, porque vamos a empezar con la contradanza cubana del siglo XIX, pero él va a hablar sobre la anónima, o sea, la progenitora de las contradanzas de Manuel Saumel. Bueno, muy buenas tardes y muy agradecido de estar en este programa, es un placer. Con la contradanza cubana, bueno, soy Alberto Joya y resido en Madrid. Llevo muchos años investigando la música pianística cubana, la literatura pianística cubana del 19, en lo que en verdad me he encontrado muchas sorpresas. El siglo XIX cubano, ya sabes que es una cosa que como un saco que uno mete la mano y no sabe lo que va a sacar, porque no había un espíritu investigativo y todo ha estado desordenado por mucho tiempo. Entonces, durante muchos años hemos creído en cosas, en libros, en criterios que se han ido repitiendo y repitiendo, y cuando uno se pone a investigar empieza a encontrarse con sorpresas. La primera sorpresa que yo encontré en la literatura pianística cubana fue que siempre se dijo que la primera contradanza cubana era San Pascual Bailón. Inclusive lo dice Alejo Carpentier en su libro La música en Cuba, y pone una reseña que dice: Anselmo López, editor de música, publica en 1803 la contradanza cubana San Pascual Bailón, siendo esta la primera contradanza. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que Anselmo López no puede haber publicado nada en 1803, porque Anselmo López nace en 1841 en Bilbao. En Cuba no se podía publicar nada de música en 1803, porque para hacer las publicaciones periódicas en el 29, que es de la que voy a hablar a continuación, la plancha de música había que mandarla a hacer por barco a Estados Unidos, y cuando regresaba a Cuba era que se podía imprimir una partitura de música en un periódico. Con lo cual, la primera imprenta que se funda en Cuba la funda Juan Federico Edelman, que viene de Alsacia, y en el año 32 llega a La Habana, y en el 36 es que funda la primera imprenta, y es el padre de toda la edición musical cubana. Esta imprenta la funda, después llega a ser Edelman e Hijos, después se asocia a Van der Gusch se asocia a Anselmo López en el 1881, y no es hasta 1883 que la imprenta llega a ser sola de Anselmo López, con lo cual Anselmo López es el verdadero continuador de Edelman. Y se publica en 1883-81 La Habana Artística de Serafín Ramírez. Entonces, ahí sale publicada San Pascual Bailón, El Zungambelo y otras obras, y todas son del año de edición, 1883, con lo cual San Pascual Bailón dice 1803, se supone que es un error de tipo, porque no hay pruebas de que en 1803 ni hay otro manuscrito que nos dé que esta contradanza es anterior. Todo esto nos lleva a investigar cuál es la primera contradanza cubana escrita, porque tenemos que partir de un documento histórico, de un documento físico. Se supone que el ritmo estaba en el ambiente, pero el ambiente estaba allí. Tenemos que partir de un documento, y el documento es precisamente el abufar.
El Abufar, basada en una obra de teatro que estaba en boga en ese momento en La Habana, que se había estrenado. Recordemos que La Habana era paso de los barcos de España hacia América, pasando por México, La Habana. Entonces, claro, a La Habana llegaba todo de España en un periodo de 1 mes y pico, 2 meses. Entonces se hace esta obra y la contradanza que se llama El Abufar, de 1829, seguida de El esbelto talle de S, son los dos S, 3 puntos, que será Serafina o cualquier nombre de mujer que empezaba con S. Al estar publicadas en la revista Recreo Semanal del Bello Sexo, que dirigía Domingo del Monte, y son dos contradanzas anónimas, suponemos, como Domingo del Monte tocaba piano, que son compuestas por Domingo del Monte, pero no la firmaba porque el oficio de músico, ya sabemos, mulatos y no un literato como él iba a firmar una contradanza. Entonces, estos dos especímenes son los primeros documentos en que encontramos el ritmo habanera escrito en el mundo. Hay algunos ejemplos anteriores, pero no como un ritmo estable y conscientemente utilizado para crear un género. Puede que haya un momento en que el ritmo habanera aparezca en alguna cosa, que lo hemos encontrado, pero no como género. Entonces, estas contradanzas son las que parten, de la cual parte todo el género que se fue desarrollando. También nos hemos acostumbrado a oír que Saumell y Cervantes, o sea, Manuel Saumell e Ignacio Cervantes, los padres del nacionalismo musical cubano. Y no se nos aclaraba que anteriormente a Saumell y Cervantes, paralelamente y posterior, hubo un gran movimiento de compositores que desarrollaron la contradanza. Hay un gran movimiento de contradanza que era de autor anónimo o no identificado. Algunos firmaban con seudónimos y, por ejemplo, yo estoy metido en una publicación que ya voy por 5 volúmenes listos para publicar, en el que el primer volumen de contradanzas anónimas parte de estas 2 primeras que ya hablé, pero hay una serie de contradanzas que los títulos, por ejemplo, pueden ser, que reflejan todo un movimiento social, económico, político de la época. Los títulos pueden ser desde El querido de María Lao, o La negrita y mi dinero, o Mi dinero, o puede ser La ley brava. O sea, cosas que estaban en la época se llevaban a la contradanza. Motivos de ópera, una cantante que venía de España o de Italia, que también venían a La Habana, como Josefina Gassier o como Marieta Gazzaniga, que por cierto con Marieta Gazzaniga hay una anécdota muy simpática, una cantante muy famosa en Italia y venía, estrenaba las óperas en La Habana prácticamente a los 2 meses de estar el estreno en Italia. Y el éxito en Matanza fue tan grande que un repostero hizo un bizcocho en honor a Marieta Gazzaniga, pero como él no sabía lo de Gazzaniga, le puso Gaceñiga, y es el famoso bizcocho que conocemos en Cuba como Gaceñiga, dedicado a esta cantante. Todo este movimiento de la contradanza nos lleva a buscar y a buscar. Entonces, yo, por ejemplo, he encontrado un compositor, es Tomás Ruiz, que ha venido a hacer la presentación en Estados Unidos de su obra y de un CD, de un disco que acabo de grabar. Y Tomás Ruiz, por ejemplo, tiene más contradanzas y danzas cubanas que Saumell y Cervantes. Es el compositor que en estos momentos más número de obras de carácter nacional en esa época del siglo XIX hemos encontrado. ¿Por qué? Porque primero las tiene y son obras con un aporte
y con una verdadera importancia dentro de la grafía musical cubana, dentro de los ritmos. Él sabe específicamente cómo escribir los ritmos, cómo evoluciona esa rítmica cubana y el efecto que hace en el intérprete escribir o un puntillo o un silencio, escribir un cinquillo de 5 corcheas parejas con rubato o un cinquillo rítmico que después fue la base del danzón. Entonces, este compositor, olvidado y sepultado por más de 100 años, no nos explicamos por qué. Pues yo he sacado una conclusión. Tuve la suerte de trabajar 16 años con María Cervantes, la hija de Ignacio Cervantes, y ella me trabajó todo el siglo XIX. Y María me decía, Chino, es que somos un país de una bailarina, un pianista, un pelotero, y así por todos los géneros. Entonces, cuando papá vino de París, los dulces en Cuba se pusieron a los Cervantes, con lo cual se empezó a hablar de Cervantes y todos los demás prácticamente se opacaron. Claro, Cervantes venía con muchos títulos, con muchos premios, y después se sigue repitiendo, y un autor como Tomás Ruiz ha quedado sepultado. Mi interés con Tomás Ruiz es precisamente no decir si mejor, si peor, porque esto no tiene sentido hoy en día, aunque tiene muchos valores, sino restituirle su lugar al lado de los dos padres del nacionalismo musical cubano, que es verdad que las contradanzas de Saumel y de Cervantes y sus danzas son las más redondas, son todo lo que queramos, pero las de Tomás Ruiz también son buenas, también son redondas y tienen que estar al lado de los padres del nacionalismo musical cubano. Yo me enrollo mucho hablando. Chico, pero yo te voy a hacer una pregunta porque he estado regando aparentemente con lo que tú estás diciendo información equivocada. Dios sabrá dónde yo he leído que la contradanza la trajeron los franceses y que era el country dance inglés. Y que en Cuba se transforma en contradanza porque la trajeron las orquesticas estas francesas o haitianas que trajeron los franceses. ¿Eso es verdad o cómo es la cosa? Bueno, hay varias versiones sobre el origen de la entrada de la contradanza en Cuba. Una de las vías es producto en Oriente por la parte, sí, por Santo Domingo y por la parte francesa, sí, por ahí viene, pero no podemos olvidar que La Habana era paso de los barcos. Pues por ahí también entra la toma de La Habana por los ingleses. Bueno, todo hay una serie de cuestiones históricas que dan una idea de que la contradanza europea entró a Cuba por diferentes lugares. No podemos tampoco olvidar que los ritmos pueden ser similares, los compases pueden ser similares en diferentes países del mundo, pero en cada país toma su personalidad propia por el lenguaje, por el clima, por todas las cuestiones del país. La contradanza en Cuba, el ritmo habanera, según una tabla de Carlos Borbolla, sale del tresillo de negra en compás de 2x4. O sea, una binarización de un ritmo ternario. Un ritmo ternario que eran los 3 golpes, la Santísima Trinidad, el 3, era el número perfecto. Sí. ¿Qué pasa? Que el sabor cubano, el hablar cubano, el cubano no habla con saltitos ni con brinquitos, el cubano habla muy rubato, muy sabroseado el idioma. Entonces, muy canario. Sí, este ritmo coge la personalidad allá. La mala interpretación, porque claro, un tresillo de negra en compás de 2x4 es un valor irregular. Eso es difícil de hacer contra una métrica binaria. Entonces, él es de la opinión de que el músico cubano fue acomodando ese ritmo y de ahí después desarrolla una tabla del tresillo de negra en compás de 2x4 a que pasa al ritmo habanera hasta el son puro, pasando por el cinquillo y todas estas cuestiones. Entonces, es un problema de la evolución de... Sin embargo, yo he oído, tenía muchas amigas filipinas cuando estudiaba aquí en Tallahassee, y las danzas filipinas, oye, y las danzas puertorriqueñas son muy parecidas a las cubanas, ¿sabes? Sí. O sea, que eso estaba en el ambiente, porque... Claro, porque de Cuba salían. Con esto yo aprendí, doctora, una cosa. A mí me decían, no, es que la habanera de Carmen, eso es muy antiguo. 1868. Y yo estoy hablando de una habanera y una contradanza de 1829. O sea... Acuérdate que la sabiduría no está reñida con el humor. Ah, no. No, de ninguna manera. Así que todo eso de binario me tiene a mí impresionadísima, pero no tengo la menor idea de lo que es y no importa.
Pero bueno, vamos a pensar que sí, que la contradanza, pues puede que la hayan traído los ingleses. Yo voy a defender que vino por Oriente, mira qué cosa. Después, pues ven acá, ¿qué es tu problema? ¿Y de dónde sale el son, mi amor? Si no es de nosotros, estoy bromeando, vaya. Pero vaya, sin tanta tecnicalismo, me suscribo a la tesis esa, porque como persona de Oriente es el tremendo impacto que tuvieron los franceses, sobre todo en Guantánamo, en Santiago de Cuba y en Baracoa, vaya. Sí. En cuestiones de comida, en cuestiones de manera de comportarse, un poco de esa alegría de vivir y un poco más de frivolidad y alejándose de los patrones rígidos castellanos, tuvieron bastante impacto. Pero bueno, prosigue. Bueno, ahora se ha mencionado un género muy importante que es el son. El son también, bueno, siempre, yo no sé por qué esa cosa de decir quién fue primero, si el huevo o la gallina, y de dónde nació el son. Como le dije, yo había estudiado con Borbolla y tuve la suerte de trabajar con él mucho tiempo. Borbolla desarrolla una serie de teorías. Hay un son que es el son oriental, sí, que es el montuno. Y el surgimiento del son, él lo da por la instrumentación que se puede utilizar. Entonces, la característica fundamental del son es el bajo anticipado. Entonces, el bajo anticipado no se puede dar en Oriente porque no hay instrumento que sostenga el bajo anticipado. La síncopa en el son oriental está a mitad de compás. Entonces, ¿dónde en realidad se produce el son puro? En Habana y Matanzas. ¿Con quién? Oye, pero esto ya es mucho. Con Raimundo Valenzuela. No, es que es un problema. En La Habana existía el piano. ¿Tú vas a producir otra guerra civil, por favor? ¿Qué es esto? No, chico, no, cálmate. Es un problema de instrumento. El contrabajo y el piano sí aguantan el bajo anticipado. Sin embargo, el son oriental es el son montuno, eso no se lo quita a nadie. Menos mal, todos estos términos de Borbolla y eso me tienen realmente, ¿cómo diría? Esto no es cuestión de erudito, esto es cuestión de, háblame de verdad de la música mía. Bueno, pero para hablar de la música, por ejemplo, Carlos Borbolla es un excelente compositor cubano, y fue el que creó el órgano de Manzanillo. Carlos Borbolla estudió en París, hizo sus primeros 4 sones en París y revolucionó la grafía musical cubana con la escritura y la recreación del bajo anticipado en el son en la escritura pianística. Después, cuando regresa a Manzanillo, su padre fue el que introdujo el órgano, pero no el órgano que conocemos bailable, sino el organillo francés. Entonces, él fue el que escribió las piezas para el órgano y construyó los órganos ya más grandes que después se le ponían el equipo rítmico y era con lo que se bailaba y se sigue bailando. O sea que Carlos Borbolla está muy ligado al son, a toda la música popular cubana, y ha sido uno de los historiadores más importantes de la música cubana. Tiene un libro de 600 páginas que todavía está inédito, que se llama La Síncopa, Expresión Musical de las Américas. Que ese libro, cuando salga, dará pie a muchas cosas. ¿Por qué? Porque él tiene sus teorías sobre la música cubana. Sobre la africanía de la música cubana también tiene sus puntos de vista que también son muy lógicos. Es innegable la influencia de toda la parte africana, de toda la parte española y todo eso en Cuba. Pero él parte de una cuestión. Siempre el subdesarrollo nos ha llevado a pensar que somos incapaces de crear nada importante. Entonces, con todo esto, dirán, bueno, si esto no es español, pues será africano. Pues no, señor, es cubano. El ritmo, cuando se dice que el danzón tiene ritmo africano, no es una opinión musical. Eso lo dice Serafín Ramírez, que era el cronista de La Habana en el 19. ¿Por qué? Porque la danza y la contradanza eran bailes coreográficos en los grandes salones y le permitía a él hacer las crónicas. Cuando se crea el danzón, baile de pareja enlazado que se puede hacer en el salón particular de cualquier casa, a él se le acaba el negocio de la crónica social. ¿Cómo atacar al danzón diciendo que es africano para que la sacarocracia cubana no lo acoja en sus salones? Entonces, pero claro, el danzón tiene una gran ventaja con respecto a la contradanza, que mientras en la contradanza yo tengo a la mujer acá, en el danzón la tengo aquí. O sea que eso
no hubo quien lo parara. O sea, el danzón bailado en un ladrillo y con la mujer cerca, eso triunfó, pero porque tenía que triunfar. Entonces, no valió la opinión de que el danzón era africano, porque en realidad el cinquillo no es africano. No. Y él desarrollaba una teoría: si la música cubana fuera africana nada más, ¿por qué no hay salsa en África? ¿Por qué no hay son en África? No. Claro. Exacto. Entonces, Yo creo, como no soy musicóloga, pero bueno, sí me gusta mucho la historia cultural, que hay una cultura mediterránea prevaleciente en todo el Mediterráneo, específicamente en el norte de África, que es muy parte integral de lo que es la cultura del sur de España, y que eso tiene muchos matices. Y nosotros tratamos de sincretizar, de sintetizar, perdón. No, es española, es negra, y es parte del sincretismo cultural que ha tenido lugar en el Mediterráneo durante cientos de años. claro. Pues yo pienso que, perdón que interrumpa, doctora, pero yo pienso que en referencia a lo que dijo aquí Alberto y lo que usted está diciendo también, es lo que Fernando Ortiz dijo en los años 30 y usó la palabra transculturalización. Transculturación. Exacto, entonces yo pienso que Serafín Ramírez y todos los demás que han hablado, que no se puede decir que la música cubana en sí africana o en sí española, pero es una mezcla. Claro, Es una eso es mezcla. innegable. Es La una cubana mezcla. es criolla. Yo fui a un concierto, a varios conciertos de música, yo se los estaba diciendo a ustedes, libanesa, porque soy muy amiga de un cura católico o libanés, no sé, bueno, cualquier cosa. Y él da esos conciertos y siempre me invita. La primera vez que yo voy allá y me encuentro con 3 músicos tocando juegos de tambores, quotes, que me habían dicho que era africano, un músico africano, íntimo amigo mío, mi membranófano, y ¿esto qué cosa es? Tan parecido a los batá. A lo batá. Yo dije, ¿esto qué cosa es? Nunca lo he podido, ¿cómo se llama?, contactar, averiguar quién vino primero. Pero tuve otra experiencia, te la estaba contando, en Turquía, que me dejó boquiabierta. Yo voy a una iglesia dedicada a Santa Bárbara, en el siglo VII o VIII, ahí en Anatolia. Y lo primero que me encuentro con la imagen de Santa Bárbara, le habían quitado por supuesto la cara a los musulmanes, y al lado la Xavi Peine de Changó. Dije, no, yo aquí alucinando. No me he dado ni un trago, mira lo que me encuentro. Y a las 10 de la mañana. Buah. Le pregunté al guía turco, que no me mató porque iba a coger cárcel, porque él le hacía preguntas que él nunca sabía, y yo no lo hacía por fastidiarlo, sino por saber. Me interesa tanto el sincretismo cultural. Vine para acá y me empaté con este amigo mío, cura libanés, él es egipcio, pero bueno, estaba en el Líbano, no sé qué, y me explica que Santa Bárbara fue identificada al principio, porque sí, como figura histórica sí existió, con el dios del trueno cretense. Así que eso fue llevado desde el Medio Oriente por todo lo que es el Nilo, llegó hasta el área del Sudán y de ahí pasó para el África, ¿cómo se llama?, occidental. Yo quería, en referencia a lo que usted dijo, doctora, del el instrumento que se le pareció a los batá. Yo recientemente estuve en el Museo Metropolitano de Nueva York en un concierto. Efectivamente, existen estos tamborcitos, no son tan grandes como los batá, porque los batá tenemos el más grande, la madre, exacto, el mediano y el bebé, el más chiquito. Estos son más bien el más chiquito y se tocan así también, pero ellos se sientan en el suelo con las piernas así, y fue un programa todo de música de la India. Y a este tipo de instrumentos sentado así, que es idéntico al batá, y sacan diferentes tonalidades, depende de los dedos que usen, se llaman tabla, le llaman la tabla. Ha sido muy interesante y efectivamente tú los ves salir y tú piensas que van a tocar batá. Este es el bebé, porque son más chiquititos, ¿no? Van a tocar batá y empiezan con los ritmos de la India y los sonidos, y además cada dedo es un sonido diferente, pero es súper interesante.
Bueno, hay que pensar también que en cada región, en cada país, en cada continente, pueden surgir instrumentos aparentemente similares, pero con las características de cada país. Después no se mantuvieron estáticos en esos sitios, o sea, viajaban, habían barcos, no hablemos ya de aviones hoy en día. Pero todo esto nos lleva también a veces a ir a los orígenes. Entonces, y volviendo a la música africana en Cuba, yo tuve la suerte hace años de tener una entrevista aquí en Miami con Lidia Cabrera. Y ella me contaba, los primeros ritmos africanos de la música cubana que los escribe Fernando Ortiz en 1937. Entonces, ahí nos asalta una duda. En el 37 ya esos ritmos no son ni puros africanos. Hay una transculturación, hay una mezcla, hay una evolución de los ritmos que trajeron aquellos esclavos, y ya eso es un producto netamente cubano, porque ya eso está asimilado por el sentir cubano y por el sentimiento musical cubano que tienen los músicos dentro. O sea, ¿hasta qué punto un ritmo de esto era original o no? Espera un momento, porque eso ya te está metiendo con harina de otro costal. A Cuba llegaron en el siglo XIX una gran cantidad de gente de Nigeria. Esto no lo estoy yo, estoy hablando de lo que me dijo Abimbola, que es el experto en religión yoruba más conocido, además el profesor de la Universidad de Lagos. Es interesante, en Cuba se conserva la cultura nigeriana de los oráculos más prístinamente que en Nigeria. O sea que a Cuba tienen que haber llegado nigerianos de muy alto rango. Cuando se cae el imperio de Hoyo, a fines del siglo XVIII, empiezan a traer a Cuba nigerianos. Muchos de ellos eran grandes sacerdotes, otros eran obas, eran príncipes, y muchos eran músicos. En música sacra, Cuba es más rica que Nigeria. Es increíble. Pero estoy hablando de Abimbola, no mi opinión. Entonces yo era muy amiga, pero muy amiga de un gran percusionista cubano, de Carlos Rojas. De origen, fíjate tú, él era de origen haitiano, pero bueno, se había metido por Guantánamo a principios del siglo XIX con la familia Baró, y por fin llegaron a Carlos Rojas. Este hombre sabía muchísimo de percusión, sabía muy bien los ritmos de Oriente, que son diferentes a los de Occidente. Tengo de él, quizás pueda dártelos a ti, una gran cantidad de tapes, increíble, sabía de percusión para enseñar. Y él me decía que había un litigio entre los viejos cubanos negros y los jóvenes, que cuando ellos tocaban la música sacra, les gustaba improvisar, y además les gustaba tirar pullitas, que eso era parte de... Y les gustaba sobre todo improvisar para acriollar la música y que fuera aceptable a todo el mundo. Ay, entonces yo me acuerdo que le dije, tú sabes lo que pasa, Florencio se llamaba Florencio Baró, que hay un dicho de que el blanco en Cuba, el español pudo hacer en Cuba lo que dio la gana, menos tener un hijo español. Y tú me estás diciendo que los negros pudieron hacer lo que les da la gana, menos tener un hijo africano. Hubo un deseo de acriollar, y eso es lo que da lugar a la cuestión cubana. Ahora, durante los últimos 50 años se ha desatado una literatura antagonista de que la santería, por ejemplo, es una religión de resistencia. ¡Ay, por Dios! ¿Dónde en el mundo tú te encuentras que una religión de esclavos tiene seguidores blancos y amos? Eso es un enver. ¿Cómo tú te das cuenta de que bueno, no voy a decir el nombre, pero uno de los babalaos más conocidos, fundador de la regla de Ifá, era nieto de un conde? Por favor. O sea que y eso es lo que yo quisiera que Cuba pudiera recobrar. El deseo de unir, el deseo de acriollar, no la separación. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay espacio para todo el mundo. Bueno, yo creo que es hora de ponerlos a ustedes a trabajar. Vamos a estar hablando bastante de cuchones y cuánta cosa hay. De manera que vamos a dar una pausa y después ustedes van a tocar o a ejecutar varias de las piezas de los autores que ya hemos discutido.
Ser creativo. Ser un héroe. Ser la solución. Ser la conexión. Ser innovador. Ser global. Ser exitoso. Ser quien eres. Ser MDC. Ser Miami-Dade College. En Miami-Dade College, el fogón está encendido, la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute. Aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias. Recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también. Miami Culinary Institute. Innovación, cocina y cultura. Visita miamidadeculinary.com. Matricúlate ya. Miami Culinary Institute. Aquí estoy de nuevo con ustedes y con Alberto y Mirta, que van a tocar varias piezas de piano para ilustrar lo que discutimos anteriormente.
muchas gracias por ser nuestra audiencia. Podríamos acabar con aquello de todo lo bueno se acaba. Ha sido un programa magnífico. Y nos despedimos de ustedes. Yo soy Mercedes Cross Sandoval. Aquí está Alberto, está Mirta. Nos despedimos de ustedes y de nuevo muchas gracias por atendernos.